Comencemos con nuestro primer ejercicio de la clase de hoy. Entonces, en este ejercicio se nos pide que calculemos la energía, la pérdida de energía en el sistema de esta figura. Nuestra incógnita, entonces, la pérdida total en este sistema para los siguientes datos. Conocemos el caudal, el diámetro de la cañería, la longitud, la altura de rugosidad y la viscosidad cinemática. Nos piden que empleemos el método de longitud equivalente y la expresión general de pérdidas localizadas y que tracemos las líneas de energía. ¿Está? Entonces, nuestro sistema está compuesto por un depósito, luego tenemos una embocadura de aristas vivas en la cual el fluido es la primera pérdida localizada que tenemos, porque en la cual se produce el ingreso al sistema del fluido y la resistencia, ¿no es cierto? Por eso hay una pequeña resistencia al ingreso ofrecida por la diferencia del diámetro, ¿no es cierto? Por eso tengo una pérdida localizada acá. Tengo un tramo de cañería de longitud L y una válvula esclusa abierta, que también me genera, al estar abierta igual, me genera una pequeña perturbación en el fluido que debo contabilizarla. Entonces, comenzamos trazando las líneas de energía. Ya sabemos que las líneas, tanto la piezométrica como la línea de energía o de cargas totales, coinciden con mi superficie libre. ¿Por qué? Porque únicamente tengo energía de posición. La energía de presión en este caso es 0 porque está en contacto con la atmósfera y desprecio la energía cinética. Entonces, tanto la línea de energía como la línea piezométrica coinciden. Luego, entonces, el fluido cuando ingresa a mi sistema va a experimentar una pérdida localizada que la voy a representar con un saltito vertical, ¿sí?, en mi línea de energía. Una pérdida localizada, 1. Cuando recorra este primer tramo de cañería antes de llegar a la válvula, va a experimentar una pérdida del tipo continua. Esta pérdida continua, una que la vamos a calcular con Darcy-Weisbach. Luego, al pasar por la válvula, experimenta una pérdida localizada 2 y cuando recorra este último tramo que me queda, una pérdida continua. Cuando trazo esta última pérdida continua, tengo el cuidado entonces de que esta línea sea paralela a esta, porque tengo el mismo diámetro, el mismo caudal, por lo tanto la misma velocidad media y la misma energía cinética, y ahora vamos a ver que esto depende de la energía cinética. Y acá tengo entonces mi pérdida continua 2. La suma de mi localizada 1, continua 1, localizada 2 y continua 2 nos dará la pérdida total del sistema. Si ahora quiero trazar la línea piezométrica, lo único que tengo que hacer es calcular el valor de la velocidad, calcular la energía cinética y representarla en el gráfico. Como estos valores de energía cinética van a ser constantes en lo largo de todo este sistema, porque tengo el mismo diámetro y el mismo caudal, entonces va a resultar una línea paralela, distanciada entonces el valor de energía cinética, que es constante en mi sistema, y una vez que hice eso, una vez que tracé las dos paralelas, lo único que hago es unir mi línea piezométrica de aquí hasta aquí y mi línea piezométrica de aquí a aquí. ¿Está? En algunos casos, cuando ustedes, dependerá del valor que tengan, puede la línea piezométrica terminar acá. No pasa nada, ¿está? Es decir, si este punto termina acá, acá, acá o más abajo, ¿de qué va a depender? Del valor de energía cinética que yo tenga en mi sistema. ¿Está? Pues esa es una pregunta que suelen hacernos en clase. Por eso lo aclaro. Bien. Pasamos entonces a el cálculo del ejercicio. Ya que trazamos las líneas de energía, vamos a calcular la pérdida total como la suma de las continuas más las localizadas. Por el método de longitud equivalente, arrancamos. Entonces, con esta expresión, que es la de Darcy-Weisbach, y con la longitud total que tiene de 100 metros que tiene este sistema, podemos calcular las pérdidas continuas. Y
con esta otra expresión las pérdidas localizadas. Si sacamos factor común, podríamos expresar de esta manera la pérdida total en mi sistema. Bueno, vamos a comenzar para poder determinar entonces mis pérdidas. Voy a necesitar determinar la velocidad para poder calcular la energía cinética y después el factor de fricción. Entonces, calculo la velocidad con los datos que tengo, con el caudal y la sección, y también, ya que estoy, calculo la energía cinética que me va a servir posteriormente como primer paso. Una vez que hago esto, no tiene mayor dificultad ya a esta altura para ustedes, determinamos el factor de fricción. Para eso vamos a usar el diagrama de Rose. Entonces, calculamos el número de Reynolds porque tenemos en este paso calculada la velocidad, conocemos el diámetro y la viscosidad cinemática es dato. Calculamos el número de Reynolds, los expresamos, acuérdense, en notación científica. Y determinamos también el valor de D sobre K, teniendo en cuenta que en el dato está expresado K, la altura rugosidad en milímetros. Y esto es un valor adimensional. Entonces voy a tener que hacer los pasajes de unidades para que D sobre K resulte un valor adimensional. ¿Está? Que se simplifiquen las dos unidades. O paso diámetro milímetro o paso el K a metros. Calcular rugosidad en metros. Bueno, entonces con estos dos valores voy a ingresar al diagrama de Rose y obtener el factor de fricción. Entonces con 1,5 por 10 a la quinta y 1000. Entonces entro con 1,5. Fíjense que acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 1,25, acá tengo 1,5, 1,75 por 10 a la quinta. Entonces ingreso con 1,5 por 10 a la quinta, me voy hasta la curva de D sobre K igual a 1000 y de ahí obtengo el valor de factor de fricción, que en mi caso me dio más o menos por acá. Entonces, como esto es 0,21, esto es 0,22, lo adopté 0,0215. Entonces, determiné el factor de fricción, voy a determinar, para poder calcular las pérdidas, lo único que me queda determinar son las longitudes equivalentes. Y esto lo voy a hacer trabajando con el nomograma de Ivanisevic, y tengo dos tipos de accesorios que me generan pérdidas, que son la embocadura de aristas vivas y la válvula esclusa abierta. Entonces, comienzo con la embocadura de aristas vivas. Identifico dónde está este accesorio, está aquí, y marco este punto. Y uno este punto con el diámetro, que es de 0,1 metro, que tenemos en nuestro caso. Y marco entonces mi primer punto sobre esta línea auxiliar. Identificado este valor A, paso a determinar el valor de D sobre K. Para eso trazo una segunda recta que me una el valor de K en metros. Entonces, en metros yo tengo un valor de K de 0,001. Entonces, uno este valor con el diámetro y extrapolo o extiendo mi recta que une estos dos puntos hasta tocar al eje de D sobre K. Y obtengo el valor de 1000. ¿Sí? Vuelvo a insistir que tanto D como K tienen que estar en metros para poder emplear este sector del diagrama. Con este valor defino un punto B. Uniendo A con B, veo dónde corta mi eje de longitud equivalente, obtengo la lectura de la longitud equivalente. Epa, la flechita se me fue para arriba. Que si observo aquí, el valor está entre 2 y 3, entonces entre 2,5 y 3, entonces adopto estos valores, entre 2,5 y 3. Seguimos, repetimos lo mismo, pero ahora para la válvula esclusa totalmente abierta. Y vemos dónde está la válvula esclusa, está acá. Acá está representada, acá está. Totalmente abierta, está indicado acá. Y lo que tengo que hacer es seguir el caminito y ver hasta dónde llega. Y llega hasta este valor, hasta este punto. Entonces,
uno este punto con nuestro diámetro 0,1 del ejercicio y trazo mi primer recta y marco entonces en mi línea auxiliar el valor, este punto A. Luego determino otra vez el valor de D sobre K uniendo el valor de K en metros, altura de rugosidad, con el valor de mi diámetro, extrapolo, extiendo esta línea y obtengo el valor de D sobre K y así mi punto B. Uno A con B y veo dónde cortan mi eje de longitud equivalente y veo que corta en un valor de longitud equivalente entre 0,6 y 0,8. Si quiero lo puedo ampliar. Bueno, justo en este sectorcito acá no tengo resolución. Está hecho esta escala amplificada entre 1 y 2000, que es donde están más juntitos acá, ¿sí? Acá se alcanza a ver bien que está entre 0,6 y 0,8. Entonces, tomo estos, anoto los valores calculados y tomé los máximos valores y entonces obtuve que mis accesorios, que en este caso la embocadura de aristas muy vivas y mi válvula, me generan una longitud equivalente, deberían tener una longitud equivalente de cañería de diámetro de 0,10 metros, de 3,8 metros, para entonces generar la misma pérdida que me generan considerándolos como accesorios. Entonces, pasamos a calcular las pérdidas. ¿Y cómo hacemos? Entonces, lo que hice fue separar las pérdidas continuas de las localizadas. ¿Para qué? Para ocuparlas en el próximo paso. Entonces, fíjense, cálculo de las pérdidas continuas, entonces, con los valores que obtuve del factor de fricción, con el diámetro que es dato, la energía cinética que la calculé acá, y 100 metros, que es la longitud total de mi cañería, calculo la pérdida continua. Con las pérdidas localizadas, las calculo de la misma manera, con los mismos valores, solamente que con la longitud equivalente, que es de 3,8 metros. La pérdida total en mi sistema la obtengo como la suma de estos dos valores y va a resultar igual a 2,68 metros. ¿Está? Entonces, de esta manera resolvimos y calculamos la pérdida con el método de la longitud equivalente. Nos estaría restando determinarlo con la expresión general de pérdidas localizadas.